Muy bien, pues como veis en el título, durante un par de martes, este y el siguiente, vamos a estar viendo algo que en el tiempo se puede estirar todo lo que queramos, porque este estudio podemos estirarlo casi indefinidamente, porque la Biblia está llena de nombres que definen y que describen a Dios y las acciones de Dios, ¿no? Pero nosotros nos vamos a acotar un poquito a estas 2 semanas. Vamos a intentar, que seguramente no nos dé tiempo, hacer el Antiguo Testamento hoy y el Nuevo Testamento hacerlo el martes que viene. Espero que os sea de bendición, igual que lo ha sido para mí, prepararlo, porque la verdad es que metiéndome en comentarios y cosas, y bueno, había cosas que creía saber, pero la verdad es que se me ha aumentado mucho mi visión sobre el tema. Los nombres de Dios y conociendo a Dios a través de sus nombres. ¿Cómo se llama Dios? ¿Le podemos poner un nombre a Dios? Yeshua. Yeshua. Sí, es Jesús. Pero ponerle un nombre a Dios es complicado. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer una pequeña introducción. Los judíos, como pueblo, como raza, piensan que el hebreo es un idioma creado por Dios para comunicarse con los hombres. Por eso, los nombres que utilizan tienen un significado especial para el pueblo israelita. A nosotros, los nombres hebreos, bueno, nosotros tenemos cierta herencia con los nombres hebreos. Muchos de nuestros nombres vienen de tradiciones bíblicas. Y para ellos, para los hebreos, no existen modas a la hora de asignar nombre a un bebé. Quiero decir, si tú vas hoy a poner el nombre a tu hijo, verás que la moda será pues ponerle ciertos nombres. Ha habido un tiempo en el que, pues no sé, los nombres más estrambóticos, pues Joshua o Jennifer, yo no sé qué otros nombres ha habido raros, pero nosotros lo hacemos porque no lo hacemos en base a que tenga un significado, lo hacemos en base a que nos guste la pronunciación de ese nombre, y para nosotros no tiene un significado especial. Pero no es así para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tiene sus propias características a la hora de poner un nombre. Su significado, el significado del nombre que tú le pongas a un niño, es muy importante porque define la identidad que los padres quieren transmitir a sus hijos, y esto estructura su vida y su destino. Nosotros, como digo, en nuestra tradición católica hemos perdido esto que sí viene de poner nombres hebreos. Cuando uno ponía un nombre hebreo, ahora lo vamos a ver, tenía una significación especial. Nosotros en la tradición católica hemos cambiado esos nombres hebreos por nombres de santos, y nosotros teníamos que ponernos nombres que estuvieran en el santoral, si no, pues no te admitían ese nombre, ¿vale? Normalmente los nombres hebreos están todos en el santoral, pero si no había alguno, pues ya sabéis, ¿no? Había que poner o María o Juan, había que ponerle siempre un nombre antes para que fuera válido y poder celebrar ese día del santo, ¿no? Pero más allá de eso, no tenía ninguna significación para nosotros el tema de los nombres que le pusiéramos a los niños. Así que hoy, incluso hoy día, los rabinos, los líderes, los guías espirituales del pueblo hebreo, aún aconsejan a los padres no precipitarse en la elección del nombre de sus hijos. Normalmente esperan, si es hombre, esperan hasta el día de la circuncisión, y ese día es cuando le imponen el nombre que quieren por el que se conozca a ese hijo, ¿no? Y las niñas pues tampoco tienen un tiempo especial, normalmente sí es un poco más flexible y no esperan un tiempo concreto, pero sí esos padres piensan en el significado que va a tener el nombre que le impongan a ese hijo. ¿Por qué? Como digo ahí, o bien piensan en los atributos de algún personaje bíblico. Si el hebreo llama a su hijo David, lo que pretende es que ese hijo tenga en su mente o en su vida, piense qué hizo ese personaje bíblico. O si yo lo llamo Josué, ¿qué hizo Josué para ser importante en la Biblia? O si yo lo llamo Elías, o lo llamo cualquiera de los nombres que vengan en la Biblia. Entonces yo le pongo ese nombre para que ese niño sepa que yo quiero que se refleje en él ese carácter
que el personaje bíblico desprendía de la palabra. O bien eso, o bien quieres dar honra a algún miembro de la familia dándole su mismo nombre. Algún miembro de la familia se llamaba Eliseo. Pues ese Eliseo, como en memoria de esa persona, le daban el mismo nombre a ese niño para que siguiera las pistas y el rastro de ese hombre que tenía ese familiar que tenía ese nombre. Este hecho, el hecho de ponerle un nombre que significa que eres la imagen de lo que quieres que seas, implica que tengan la vida condicionada. Implicará que su vida está condicionada porque tiene un plan para ellos. Cuando los padres ponen un nombre a su hijo, implica que quieren tener un plan para ellos. ¿Vale? Ahora lo iremos descubriendo poco a poco con algunos de los nombres que vamos a ver. Pero que sepáis que cuando yo pienso en el nombre de mi hija no es porque me guste la pronunciación, me gustará el nombre más o menos, pero pienso en un plan para él. Quiero que mi hijo o mi hija se enfoque en esto. Y esa hija y ese hijo se verá condicionado por el nombre que los padres le pusieron. Por el relato bíblico podemos ver que el nombre de muchos de sus personajes marcaría su papel en la vida. Por ejemplo, David significa amado. ¿Por qué David significaba amado? Porque su padre, seguramente, al ser el último de sus hijos, pues le tenía cierto interés, quería que ese niño se sintiera de esta manera. Entonces, ese nombre que el padre le puso a su hijo significaba que era un ser amado. Ana, por ejemplo, ¿qué significa? Pues significa en hebreo compasiva y misericordia. Y misericordiosa. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, por ejemplo, un personaje bíblico que lleva el nombre de Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, la madre de Samuel, la madre de Samuel, ¿cómo hace para dejar el niño allí? Entonces, esa característica a ella, por su nombre, le implicaba que su carácter debía formarse para ser compasiva y misericordiosa. Betsabé, la mujer de David, significa el fruto de un juramento. Pues no sabemos por qué, la historia bíblica no cuenta de dónde viene Betsabé, pero por el nombre, pues seguramente fuera el fruto de que sus padres hicieron un juramento para tal. Juan significa Dios es misericordioso. Y de ahí todo lo que Juan implica. El nombre de Juan puede implicar. Ruth, compañera fiel, significa en hebreo. Pues todos sabemos la historia, lo que pasó con Ruth y con Noemí y cuál fue el papel de esta mujer en la historia bíblica. Daniel significa Dios es el que juzga. Pues en la historia de Daniel vemos cómo esto se desarrolla en el proceso de la vida de Daniel y cómo terminó esa historia. Jacob se llamaba cuando nació, ¿qué le pusieron? Era el que sustituye. ¿Por qué? Porque hacía la sustitución. Magdalena, ¿qué significa? Torre de Dios. Raquel significa oveja de Dios. Daniel, pues yo lo he puesto antes, también significa Dios es mi juez. Jeremías, Dios establece el orden. Como veis, todos los nombres tienen un significado. Cualquier nombre hebreo tiene un significado. Y ese significado implica que su vida va a estar condicionada por lo que los padres quisieron hacer con él. Por eso, al tener los nombres un significado, al cambiar Dios el nombre de una persona, cambiaba también su propósito. Por ejemplo, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cómo se llamó primero? Abraham. Y después, ¿y por qué le cambió el nombre? Porque Abraham, su forma original era padre elevado. Era una manera, pongo ahí, un nombre arrogante. Es como, imaginaros en la tribu aquel que iba a llevar la voz cantante, ¿no? Y el patriarca de toda la familia, ¿quién era? Pues de una manera, un poco así, como para darle un poco de coba, pues se llamó Abraham, porque iba a ser el patriarca de aquella tribu. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Le cambia el nombre y ahora lo llama Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era
que Abraham fuera el padre de la fe para muchas multitudes. Con Sarai, ¿qué pasó? Con su mujer, ¿qué pasó? Pues en principio se llamaba mi princesa. Sarai significa mi princesa. Esa I al final significa posesión en hebreo. ¿Para quién era princesa cuando nació Sarai? Pues era para la familia, ¿no? Imagino, pues sería la niña bonita de la casa, sería la preferida de sus padres, pues no sé. Alguien le puso ese nombre. Sin embargo, ¿cómo se volvió a llamar después? Sara. ¿Por qué? Porque iba a ser princesa, una princesa, pero para toda la nación. Por eso Dios le cambia el nombre en un momento determinado. Jacob, que en principio era el que sustituye, ¿a qué le cambió Dios el nombre? A Israel. ¿Por qué? Porque era el que peleaba con Dios. Y yo pongo ahí, ya Dios sabía, porque toda la historia de Israel es una historia continua en la que el pueblo de Israel ha estado siempre batallando con Dios. Entonces, cada nombre tiene su propósito y si ese propósito Dios se lo había cambiado para su vida, pues Dios directamente cambiaba el nombre. ¿Por qué? Porque su nombre implica el propósito de esa persona. ¿Ok? Siguiendo ese mismo concepto y esa misma manera de actuar, pues Jesús también cambió algunos nombres. Jesús, por ejemplo, a Simón lo cambió por Cefas, que era Pedro, que significaba, Simón era junco y Pedro era roca. ¿Vale? ¿Por qué? Simón significaba el junco del agua, que era así variable y tal, pero cuando Jesús entendió que tenía un plan nuevo para su vida, lo rebautizó como Cefas o Pedro, que significa roca. Pedro iba a ser una roca para la fe. A Juan y a Jacobo, los dos hermanos, ¿cómo los apellidó? Boanerges, lo digo bien, Boanerges, que significaba hijos del trueno. ¿Por qué? Pues le puso un añadido por el carácter que tenían los dos, que eran los dos, Juan y Jacobo, eran muy tirados para adelante, muy echados para adelante. Y gente que tenía un carácter muy extrovertido y muy difícil de llevar, y por eso le puso como una especie de apellido, que tú eres Juan, tú eres Jacobo, pero sois como los hijos del trueno. Juan Boanerges. Por su carácter. Por tanto, los nombres de Dios también le atribuyen a él características propias de Dios. Cuando el hebreo piensa en un nombre de Dios, también piensa en una característica concreta de Dios. Dios no ha tratado nunca de esconder quién es. Dios no es un Dios que se haya escondido del hombre. Desde el principio, desde la creación, Dios se ha manifestado siempre al hombre y siempre ha estado en contacto con el hombre. Ha tratado siempre de decirnos a nosotros cómo es, a decirnos qué es lo que hace, y por eso se ha comunicado con nosotros a través de los nombres que declaran su naturaleza, su carácter y su función. ¿Esto lo entendéis? Cuando Él se manifiesta al pueblo hebreo y a nosotros, Él lo hace a raíz de las características que implica el nombre que nosotros vamos a conocer de Él. Ahora vamos a ver unos cuantos y dar unos pocos de detalles. Pero como Él es tan inefable, no hay manera de conocerlo en lo que es realmente, en lo que nosotros podemos conocer de Él y en lo que Él ha manifestado al ser humano, es que Él se puede comunicar con nosotros en base a los nombres que Él ha puesto o que el ser humano le ha puesto para diferenciar sus hechos, sus actos en relación a nosotros. No lo que es, porque es imposible saber lo que es Dios. Ya lo estamos viendo en estos estudios con Antonio. Si tú piensas saber lo que es Dios, es que en ese momento has dejado de saber lo que es Dios. Si crees saberlo, en ese momento has dejado de saberlo. Porque es imposible, no se puede saber lo que es Dios. Puedes saber lo que hace, pero no cómo es. Y nosotros tenemos la facilidad de que nos podemos relacionar con Dios en base a esas características que Él ha transmitido a nosotros, a los que Él quiere manifestarse. ¿De acuerdo?
nos vamos parando cuando queráis. Si veis alguna cosa que me tenga que parar, me paro. Mirad, en Atenas, como sabéis, este pasaje es muy conocido. Pablo encontró un altar con esta inscripción. Y decía la inscripción, al Dios no conocido. Cuando él fue a predicar a Atenas, pues se encontró con un templo en el que había muchos dioses, en otros muchos templos, y había un templo que ponía un título y no había nada más que el que decía al Dios no conocido. Los atenienses, en su idolatría, tenían altares a todos los dioses y por si se les olvidaba honrar a alguno, levantaron ese altar también. Por si acaso, a ver si hay alguno que no estaba, digo, bueno, pues el que está, pues yo lo meto aquí, ¿no? Pues si se me ha olvidado uno de cualquier otro sitio, pues el Dios desconocido. El apóstol le anuncia el mensaje de Jesús a partir de dicha inscripción y le dice lo siguiente. Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esto viene, como veis ahí, en Hechos 17, 22 al 23. Por este motivo, al Dios no conocido, conocer los nombres de Dios a nosotros nos indica cómo podemos conocerlo, aunque, como dije antes, ya se dijo el otro día que si podemos pensar cómo es Dios, es que Dios no es eso. Si alguna vez podíamos pensar que Dios, pues ya está, pues Dios no es eso, ¿eh? Es la manera que Él tiene de relacionarse con nosotros. Él ha buscado la manera de que, como no vamos a entenderlo, ni vamos a conocerlo como es, Él tiene una manera de relacionarse con nosotros. Y vamos a explicar esto desde el principio, viendo, además, cómo a Cristo se le pueden atribuir esos mismos nombres. Vamos a ver los nombres que el pueblo hebreo ha ido poniendo a Dios y cómo esos mismos nombres se le pueden atribuir también hoy día al Señor Jesús. ¿Bien? Bien. Lo primero, en el Antiguo Testamento, la primera forma que encontramos es la forma él. Es un sufijo, él es un sufijo. Él era el término con el que se denominaba a Dios de forma genérica en la antigüedad. Este era el Dios supremo de todos los dioses. En toda la retahíla de dioses que había en aquel tiempo, sobre todo en la parte de Oriente Medio y en la cultura de aquel tiempo, en la que había todo tipo de dioses, empezando por Baal, Asera y todo, cualquier cosa tenía un dios, el dios de la agricultura, el dios de, bueno, había dios para todo, ¿no? El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la bondad, el dios de la fertilidad, había dioses para todo, cosa que heredó luego el catolicismo, como veréis. Había uno que era superior a todos, digamos que era el que no se podía explicar, y como no había manera de explicarlo, tenía un nombre genérico, que era la palabra él, era como un sufijo. Él era por encima de todos los dioses. Había dioses para todo, pero había como uno que era suficientemente más grande como para poder diferenciarlo de los demás. Y a él lo llamaba, de forma genérica, se llamaba él. Recordemos, y esto es importante, que en aquel tiempo, en el tiempo del que estamos hablando, no había una revelación directa de nuestro Señor, porque Él mismo no era Dios, no era el Dios de ningún pueblo formado. Quiere decir, Dios no se había manifestado como Dios, como el Dios que nosotros conocemos, a nadie todavía. Él todavía no se había manifestado a Moisés. Él todavía no, cuando hablaba con Abraham, Abraham no sabía que era un Dios expresamente para un pueblo creado para él, sino que era una figura genérica. ¿Entendéis? ¿Entendéis eso? La idea de Dios era para ellos todavía era algo genérico. No era el Dios de Israel, era el Dios solamente. No el Dios familiar, no el Dios que puede comunicarse con nosotros, sino aquel Dios que era todavía, de una forma genérica, era una divinidad. Esto es importante que lo entendamos, si vamos a seguir con esto. Por tanto, el nombre de Él podría traducirse como Padre de todos los dioses. Y en el concepto de ese sufijo es que Él
era superior a todos los dioses. Era genérico, ¿vale? El que hacía de todo y el que era superior. Ya no había nada más aparte de él. Pero era algo genérico. ¿Por qué? Porque no había todavía una revelación de Dios al hombre. Con ese conocimiento, la relación primitiva de Dios con los hombres con quienes se comunicaba era a través de este nombre más el consiguiente apellido. ¿Vale? ¿Cómo se manifestaba Dios a los hombres? Con yo soy Dios, que hago algo. Yo soy Él, que hago otra cosa. O soy Él y me comunico contigo de esta manera. Pero soy Él. Y esa es la manera de definir esa relación de Dios con el hombre. El Dios genérico que se relaciona conmigo de esta manera. ¿Sí? ¿Nos perdemos o no? Perfecto. Así que, como vemos, el sufijo el indica a esa figura una figura que tiene la fuerza, poder, omnipotencia que solo Dios puede tener. Por eso, siempre que un término o nombre contenga el sufijo el, alude directamente a Dios. Cualquier palabra en hebreo que tenga un sufijo o contenga la palabra el, alude directamente a la relación con Dios. ¿Vale? Lo vamos a ver. Por ejemplo, el primer caso que vamos a ver. Elohim, ¿os suena? Suena mucho, ¿no? Pues Elohim es el sufijo y Ohim. Son dos palabras que nosotros conocemos como una. Que quizás, teológicamente hablando, sea el más importante. ¿Cuándo nos encontramos con este término? ¿En qué sitio nos lo encontramos? El primer sitio donde aparece Elohim es Génesis 1:1. Cuando dice al principio Dios creó los cielos y la tierra, ese Dios es Elohim. Es Dios que hace. ¿Vale? El Dios creador. Elohim es la forma plural de Dios. O sea, hay pluralidad de Dios con plenitud en cada uno de ellos. Esto es lo que nosotros podemos utilizar para hablar de la Trinidad de Dios. Elohim es la forma plural de Dios. El, Dios, Ohim, plural. ¿De acuerdo? O sea que Dios está en diferentes personas, pero cada uno de ellos significa que es Dios completamente. Y a partir de ahí nosotros podemos sacar doctrinas como la Trinidad y etcétera, ¿no? Esta palabra, Elohim, aparece más de 2.300 veces en el Antiguo Testamento, con lo que imaginaros el sentido que tenía para el pueblo de Israel hablar de Elohim o tener a Elohim. Elohim para ellos era lo más. Es el primer nombre que aparece, pero está relacionado puramente con toda su historia. Y en los dos primeros capítulos de Génesis aparece nada menos que 35 veces. Cuando veáis los dos primeros capítulos de la creación de Dios, sobre el universo y tal, los dos primeros capítulos contienen 35 veces esa palabra que es Elohim. Y en ningún momento la cambia. Es Elohim plural. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, empieza con esta declaración sobre Jesús. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Elohim para nosotros? El Elohim del Antiguo Testamento, ¿quién es ahora para nosotros? Jesús es nuestro Elohim. Tal y como nos lo presenta. El primer versículo de la Biblia dice Elohim. El primer versículo del Nuevo Testamento dice Elohim, porque Jesús también es Elohim. Estaba al principio, estaba en el medio y estará al final. Jesús es nuestro Jehová Elohim, creando desde el origen, desde el Génesis de la vida, todas las cosas junto al Padre y el Espíritu. Primer nombre, Elohim. Dios es Elohim. Jesús es Elohim. Hacen la misma función. Otro nombre, el segundo, sería El Shaddai. El y Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. El Shaddai es
cronológicamente es el tercer nombre con el cual Dios se revela en la Biblia. Y el segundo lo veremos más adelante y ya luego os explico por qué. La palabra Shaddai, el Dios Shaddai, significa varias cosas. Es el Dios que nutre, que suple y que satisface. Es el Dios que vive en la montaña o el desierto. Y es el Dios que todo lo puede. En algunas partes, el Shaddai significa alguna de estas tres cosas. Depende del pasaje donde estemos, alguna de estas tres cosas significa el Shaddai. Por ejemplo, en Génesis 17:1 dice, Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque en este caso la acepción para el Shaddai es el que todo lo puede. Pero también valdría el que vive en la montaña. O también valdría alguien, ese Dios que nutre, suple y satisface las necesidades del ser humano. Por tanto, el Shaddai es el Dios plenamente suficiente y el Dios que está lleno de bendición. Eso es lo que significa el Shaddai, que es plenamente suficiente, es todopoderoso, volvemos al principio, no podemos describirlo, pero es tan todopoderoso, tanto que es plenamente suficiente, solo lo necesita Él no necesita nada. Y está lleno de toda bendición porque es aquel ser, aquel Dios que realmente nutre, suple y satisface las necesidades del ser humano. Y lo hace de manera corporal y lo hace de manera espiritual. Cristo es nuestro El Shaddai. Cristo realizó cantidad de milagros, dejando ver que Él es Dios todopoderoso y que su amor por la humanidad es muy profundo. ¿Cuál era el sentido de que Jesús hiciera milagros? ¿Qué sentido tenía que Jesús hiciera los milagros que hizo? Por una parte, demostrar que era Dios, porque solo Dios podía hacer, solamente el Hijo de Dios, alguien que fuera Dios, solamente Él podía hacer estas cosas. ¿Y cuál era la motivación para hacerlas? ¿Cuál era la motivación? ¿Su ego? ¿Demostrar que era Dios porque era suficientemente importante? ¿O cuál era su motivación real para hacer esos milagros? Era simplemente el amor por las personas. Y Él cumple toda esta función del Shaddai. Es todopoderoso, solo Él podía hacer los milagros que hizo y lo hizo con la motivación que el Shaddai tiene, que es nutrir, suplir y satisfacer el alma de las personas, física y espiritual. ¿Bien? Siguiente, el Elión, que significa Dios Altísimo. Cuando este nombre aparece en la Escritura, nos muestra su relación con toda la creación. Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. Ese Altísimo, cuando hablamos de Altísimo, nuestra tendencia humana tiende a ponerlo en algún lugar. ¿Vale? Altísimo significa, lo hacemos una comparación con respecto a qué. ¿Es alto con respecto a quién? ¿Está por encima de qué? Pero ni siquiera es eso. El Dios Altísimo significa que está por encima y, como lo digo aquí, en aquel entonces este era un concepto totalmente diferente de Dios. Cuando aparece el concepto del El Elión y cuando Dios hace la función del Elión, que como Dios Altísimo, por ejemplo en el panteísmo, los muchísimos dioses que tenían en el panteísmo de la época, Dios era una parte del universo, pero no era el universo aparte de Él. ¿Entendéis? Él estaba dentro del universo y Dios actuaba en el universo, pero no era trascendente, era intrascendente, estaba dentro de aquello en lo que había creado. ¿Vale? Si él, el genérico, había creado el mundo, Él estaba en el mundo y no podía desarraigarse del mundo porque estaba en el mundo. Sin embargo, el concepto de Dios Altísimo significa que Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir? Que Él trasciende su obra. El universo, todo lo que vemos, Dios está porque es su creación, pero Él trasciende su creación. Él no está
no depende de su creación. Él actúa en su creación, pero no está infinitamente en su creación. Él es completamente diferente. Y este concepto, para esta persona, la que Dios se comunicaba con él en base a decir que era el Elión, era un concepto totalmente... Imaginaros, a nosotros puede costarnos trabajo. Imaginaros en aquel tiempo que este concepto de Dios era algo completamente nuevo. ¿Qué Dios es este? Él está por encima de todo. El Altísimo Dios es revelado primeramente en relación con Melquisedec. ¿Sabéis el pasaje de Melquisedec? Que significa rey de justicia, Melquisedec, el rey, que era el rey de Salem, y el pasaje está así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, el Elión, este Dios Altísimo ya tenía un sacerdote. Según podemos entender, ¿quién podía ser este sacerdote? Que se hacen muchas comparaciones. El sacerdote del Elión solo podía ser Jesús. Sacó pan y vino y le bendijo, y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Fíjate, Abraham, todavía Abraham, no era Abraham todavía. Abraham del Dios Altísimo, el Elión. ¿Quién podía decir eso? El mismo Dios Altísimo. Solo podía decirlo Melquisedec. Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea, otra vez de nuevo, el Dios Altísimo, el Elión, que entregó, etcétera, etcétera, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Entendéis lo que significa esa diferencia de Dios Altísimo? ¿Qué significa el Elión? ¿Podemos imaginarnos a Dios como el Elión? ¿O todavía pensamos que el Elión es algo que está vinculado a su creación? Que Él sin su creación no hay nada. Que Él tiene que estar actuando con nosotros porque Él no puede evitar actuar. Él actúa porque Él quiere actuar. Pues somos creación, pero Él trasciende todo eso. Él no nos necesita. A Él no le hacemos falta. Su creación a Él no le hace falta. Su creación a Él, el mismo trabajo que le costó hacerla, le costaría deshacerla, que es así. Y sin embargo, ahí nos mantiene. Así que el Elión se convierte así en el Dios de los dioses y lo que nosotros conocemos mejor en el Nuevo Testamento, Señor de señores. ¿Bien? ¿Quién es nuestro el Elión? Pues lógicamente, si Jesús es Dios, Jesús es nuestro Dios, el Elión. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No hay una manera más clara y más específica de explicar qué significa Dios Altísimo. Es el Dios que crea, pero que no está sujeto a su creación. Así que Dios Altísimo nos habla de la supremacía de Dios. Él está por encima de todo, así que pone a Cristo al mismo nivel de Dios. Luego Cristo es Dios Elión. Significa, por tanto, el más fuerte de los fuertes y el más alto de lo alto. ¿Vale? Es incomparable. Por eso cuesta trabajo no ponernos en comparación con algo, ¿no? Porque nuestra mente siempre compara con, pero no hay comparación. Es el más fuerte porque toda la fuerza viene de Él. Y es el más alto, ¿por qué? Porque Él no está ni siquiera en una altura, porque no hay altura para Él. Él no tiene altura siquiera. Siguiente, el Olam. Dios eterno. Significa el Dios de la eternidad. El Olam es traducido en nuestras Biblias como Dios eterno o Dios de los siglos o de las generaciones. Lo encontramos por primera vez en Génesis 21:33, que es donde dice que Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba y invocó allí el nombre de Jehová el Olam, el Dios eterno. Ya Abraham tenía una revelación sobre Dios de que Dios era un Dios eterno. Era un Dios como los dioses de aquel tiempo, en el que entre ellos mismos se mataban, en el que mismos tenían hijos y ellos mismos desaparecían, o ellos mismos eran castigados por otro Dios, o bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todos más o menos conocéis
las historias de los dioses de aquel tiempo. Una vez más, ante la revelación de un nuevo nombre de Dios, observamos a un hombre, Abraham en este caso, adorando al Señor al invocar ese nombre. Esto también es importantísimo entender. Cada vez que aparece un nombre de Dios es en relación a la adoración de las personas. Cuando Dios se revelaba de alguna manera concreta y en un acto concreto, la relación del hombre con Dios era levantar un altar para adorar. Cuando Dios se revelaba al hombre, cuando el Olam se reveló a Abraham, cuando se dio cuenta de lo que significaba que Dios era eterno y que era el Olam, levantó un altar para adorar. Y cuando el Shaddai pasó exactamente igual. Cuando se reveló a los hombres, inmediatamente se puso un altar para adorar. Todos los nombres de Dios tienen una relación directa con nuestra adoración. Es la necesidad del que entiende el nombre de Dios, por qué Dios tiene ese nombre, la necesidad en nuestro interior de adorar a ese que tiene ese nombre. Hay una necesidad. Ellos cuando entendían, cuando Dios se manifestaba a ellos de la manera que se manifestaba, en este caso Abraham, ¿qué hacía? Inmediatamente adoraba, porque había un entendimiento de algo muy superior y que no tenía más remedio que levantar un altar para adorar. Y todos los nombres que estamos viendo, todos, repito, están relacionados con nuestra adoración. No existe un entendimiento. Si nosotros entendiéramos qué significa de verdad cada uno de estos nombres, no tendría más remedio que ponernos a adorar. Si tuviéramos una revelación y un entendimiento completo de lo que realmente quieren decir estos nombres. Que el Olam se manifieste con alguien, con nosotros, si Él se manifiesta, debería ser algo natural en nosotros y algo imprescindible ponernos a adorar. El Olam es el Dios de todos los tiempos. Todo lo que sucede está bajo su control y poderío. A través de la historia, Dios se ha manifestado en la persona del Hijo Jesucristo y ha revelado sus propósitos con el hombre. A través de la historia, Dios se ha revelado a través de Jesús. Jesús es nuestro El Olam. Jesús es nuestro Dios eterno. Él cumple todas las funciones del Dios eterno. Él hace todo lo que hace el Dios eterno. Él es intrínsecamente Dios eterno, porque Él está revelado desde el principio. Él iba a estar con nosotros, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Siempre, Él será siempre nuestro El Olam. Y también digno de adorar, lógicamente. El siguiente, el Gibor, que significa Dios como Él, Gibor, poder. El Dios que tiene el poder. Es traducido muchas veces como Dios poderoso, pero sobre todo es la palabra que se usa para describir a un guerrero que se distingue por su fuerza y valentía. El Gibor aparece en los pasajes donde Dios es vinculado a una guerra, a una batalla, donde eres el ejemplo del guerrero, del que pone la espada primero, del que no le teme a nada, del que el avanzadilla de cualquier ejército, el capitán de todos los ejércitos. Ese es el Gibor, no el Dios poderoso, todopoderoso que acabamos de ver del Shaddai, sino el Gibor era la figura del guerrero que peleaba contra los ejércitos. Por ejemplo, cuando la Biblia describe los hombres guerreros de David, los llama Giborim, que es el plural de Gibor, que eran conocidos por su fuerza y por su valentía. O sea, los Giborim eran los guerreros de David, los guerreros de Israel, y eran llamados así porque eran conocidos por su valentía, porque estaban dispuestos a pelear y a morir por Dios. ¿Y de dónde viene Giborim? De la palabra poderoso, que eran poderosos, y Dios viene, el Gibor viene de que Él era el poderoso. Él era el que daba el paso, era el primero en la batalla. Él era el que no se escondía, el que empujaba al resto del ejército. Así que el Gibor no solo describe a Dios como fuerte, sino como un guerrero. Él es Señor fuerte en batalla que aparece en los Salmos. Cuando leemos los Salmos y leemos los pasajes donde habla del Dios guerrero, el Señor de los ejércitos, el Dios que pelea por mí, ese es el Gibor, el Dios
que pelea por mí. El Dios poderoso en batalla. Y esto también aparece en la profecía del nacimiento del Mesías, en la profecía de Isaías, en el capítulo 9, que nos dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, no el Shaddai, sino Dios poderoso, el Gibor, el que va a estar peleando en la batalla, el valiente, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús ya es, en la profecía, aquel guerrero que fue prometido desde aquel tiempo a la iglesia de hoy. Es el guerrero que se pone delante y pelea por nosotros. Es el guerrero, el primero que coge la espada, el primero que planta batalla. Es el que nunca se esconde. ¿Sí? ¿Estáis ahí? De momento, ¿no? Bueno, otro, el Roi. El significado es el Dios que me ve. Dios y vista. Roi es vista. Dios que ve. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado paternal. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. Esto significa el Roi, que Dios ve más allá. Cuando Agar llamó al Señor con este nombre, junto al pozo de agua en el desierto, llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, y le dijo, tú eres Dios que ve. ¿Os acordáis del pasaje? Cuando Agar sale huyendo de la ira de Sara y se va con Ismael y tal. Y le dijo, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Porque ella se dio cuenta de que había un Dios que la veía incluso en lo más íntimo. Porque Dios estaba viendo lo que había en su interior. Y cuando Dios habló con ella, ¿qué le dijo? No temas, tu hijo será padre de muchas naciones, etcétera, etcétera. Y ella vio que Dios estaba viendo en su interior. Y así que ella se dio cuenta de que ese Dios era el Roi. ¿Quién conocía también los pensamientos de los hombres? Jesús. El Señor conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demostraba que Él es este Dios, el Roi. Por ejemplo, sabía que Pedro lo negaría porque veía lo que había dentro. Pues Pedro podía decir muchas cosas, y Pedro podía decir, yo mato por ti, pero realmente, ¿quién estaba viendo lo que había dentro de él? ¿Quién sabía que aquello iba a pasar? Jesús, Dios, el que ve. ¿Qué sabía? ¿No sabía Jesús la intención del corazón de quienes venían a tentarlo? ¿No sabía quién eran bien intencionados y quién no? ¿No sabía quién venía a acusarlo de algo? E inmediatamente, él veía en el interior de las personas. Y él sabía, como que lo dice así claramente la palabra, que él conocía los pensamientos y el corazón de las personas. Por eso él también es Dios que ve, el Roi. Hay otros nombres con el título de él. Como digo, esto se puede extender eternamente. Yo he cogido los que más aparecen y por orden de aparición, pero Dios se ha manifestado de muchas maneras al hombre, porque como os decía al principio, Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros. Dios no es un Dios aparte. Dios no es un Dios de sacrificio que le da igual lo que hagamos. No, Dios a él no le vale lo que le digamos. Él quiere relacionarse con nosotros. Para eso nos creó. Otros nombres con la preposición él. Por ejemplo, el Rahum, que significa Dios de compasión, que está en Deuteronomio. Eloi Abetonu, que es el Dios de nuestros padres, que está otra vez en Deuteronomio. Eloi Tzur, que Dios es la roca, y esto sí nosotros lo usamos mucho, Dios es nuestra roca. El Akabod, el Dios de gloria, que está en Salmos. El Yeshuati, el Dios, Yeshua, como sabéis, es salvación, Dios es salvación, que está en Isaías. El Gmola, está bien eso, el Mola, que es el Dios de la recompensa. El Mola. La G esa no sé cómo se pronuncia, pero el Mola está bien. El Hanun, bueno, ya os explicaré lo de la J, que es Dios de gracia, que está en Jonás. El Oshei Mishpat, Dios de justicia.
El Betel, que era el dios de la ciudad de Betel, que significa la casa de Dios, es Dios de la casa de Dios. Claro que perogrullada, ¿no? Pero era el Dios de la casa de Dios, para que no se confundiera que había otro Dios, sino él era el Dios de la casa de Dios, ¿vale? El Shalom, esto sí todos más o menos lo conocemos, que es el Dios de paz. El Shofet Kaaretz, algo así, como Dios que juzga toda la tierra, que es el Dios que juzga. Y 3 puntos porque hay un larguísimo, etcétera. Creo que son como, pues no sé, creo que son 150 o algo así. Creo, contados, ¿no? Seguramente en hebreo, el judío te podrá decir que hay más todavía, porque en sus traducciones seguramente haya más, ¿no? Nosotros tenemos muchos más que esto, pero digamos que lo más importante, los que más aparecen y a los que nosotros más nos pueden tocar, pues son estos que hemos visto, ¿ok? Esa es la primera división, yo creo que a tiempo da un poquito más. Bien, ahora, se produce una revelación de Dios y se produce del Dios de YHVH. Bien, todos sabemos la historia de la revelación de YHVH, ¿no? Bien, estas son las palabras, estas son las letras que tenéis a la derecha, que se llama el tetragramatón. Se llama así, porque son 4 letras de gramática, ¿no? 4, gramatón, gramática. Que son 4 palabras que son las iniciales del nombre de Dios. Ei, Bab, Ei, Yud. Se lee al revés, como son judíos, se lee al revés. Ei, Yud, Ei, Bab, Ei. ¿Ok? Esa es HYHVH. Bien. Este, como decía antes, es el segundo nombre que aparece revelado en la Sagrada Escritura. El nombre del tetragramatón. ¿Qué significa? Pues todos lo sabemos. El autoexistente. Lo podemos encontrar, ¿dónde? Por primera vez en Génesis 2:4, que dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Yahvé Dios, fíjate, que el Yahvé. Siguen manteniendo las dos denominaciones, porque Dios tenía que tener todavía el sufijo del Dios no revelado. Por tanto, el escritor de Génesis, que por tradición y por costumbre y por escrito y por estudio, por tradición atribuimos a Moisés, ya debió haber tenido la revelación del nombre de Dios. Es decir, si aparece en Génesis el nombre de Yahvé y en Génesis no se había revelado como Yahvé, ¿qué quiere decir eso? Porque el que le escribió ya debió tener la revelación de Yahvé. Lógico, ¿no? Entonces, si Juan se pone a hablar conmigo, que Juan hace 15 años me dijo no sé qué, pues es imposible, ¿no? Pues hace 15 años no me lo podía decir, ¿no? Porque no te conocía. Sin embargo, si eres el que me lo puede decir ahora y yo puedo escribir que hace 15 años hiciste no sé qué cosa, ¿vale? ¿Sí? ¿La relación la entendéis? ¿Sí? ¿Entendéis la relación? La he perdido un poco, ¿no? Si no la entiendes, yo repito hasta la saciedad. ¿Cuándo se produce la revelación a Moisés? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Claro, pero ¿en qué momento? Especialmente ¿en qué momento? ¿Dónde se revela? Claro, exactamente. En Éxodo 3, cuando Dios se revela a través de la zarza ardiendo. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Yo soy, no, vete al pueblo y dile que... Bueno, ¿y qué le dice Moisés? Digo, bueno, pero ¿quién le digo que eres? Porque me va a decir que eres Ramsés, que eres Nefertiti, yo qué sé, cualquiera de los dioses de Egipto, ¿no? Dice, dime quién eres para yo decir qué Dios es el que me dice esto, ¿no? Y entonces él, ¿qué le dice? Yo soy el que soy. Las iniciales, Yud, Ei, Bab, Ei. Son las 4 letras de esas iniciales. Yo soy el que soy. ¿Vale? Son las iniciales de yo soy el que soy. Si es Génesis, se escribió antes y ya pone Yahvé y ya pone estas 4 letras, quiere decir que el que lo escribió ya había tenido la revelación de Dios. ¿Vale? Por eso podemos atribuirlo a este escrito a Moisés, que él mismo tuvo la revelación. Bien, Yahvé, Yahweh, Jehová o Jehová.
es la transcripción al español del nombre de Dios dado en la Biblia, compuesta por esas 4 letras, la YHWH, lo que os decía del tetragramaton. Esto es la latinización del nombre de Dios, pero el nombre de Dios no tiene pronunciación, ¿vale? No tiene pronunciación. Cuando nosotros hablamos de YHWH, no tiene pronunciación. Y ahora veremos por qué. Este nombre, estas 4 letras, se conocen como Shem Hamerofash, Ameforash, que significa el nombre inefable. Nombre inefable que significa el nombre que no se debe pronunciar, que no está admitido, no se puede, no se debe, no está prohibido, es algo que no debe estar en la cabeza de nadie. No puedes pronunciar este nombre, ¿vale? Este, Yahvé, es el nombre más mencionado o utilizado en el Antiguo Testamento, ya que se encuentra más de 5.000 veces, ¿vale? Se deriva del verbo allá, en el hebreo allá, que es ser y abarca los 3 tiempos gramaticales. Estos son complicadísimos, ahí voy a pasar un poco de puntillas porque la gramática hebrea, por lo que he estado viendo y había visto ya con tiempo, pero ahora me he estado refrescando un poco y no me acordaba de lo complicadísima que era. Complicadísima, sin vocales, sin, bueno, una cosa, unas terminaciones. Pero vamos, este verbo tiene 3 acepciones, pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir cuando él dio ese nombre? Que es, el que era y el que será, a la misma vez. Él no tiene que decir las 3 cosas, porque ese verbo viene ya incluido esos 3 tiempos verbales. Bien, la palabra Yahvé o Yahweh, como estaba diciendo, se ha perdido, ya que los rabinos leen el Tanakh, que es nuestro Antiguo Testamento, nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, y sustituyen Yahvé por Adonai o Edonai, que también está bien dicho, con Y en latín, que significa Señor. Nuestro Señor, lo que nosotros conocemos como Adonai, es su sustituto del nombre de Yahvé, o del nombre de Jehová, como nosotros lo queramos. Pero solo lo hacen para la oración, por considerarlo que es también un nombre sagrado. Yo no puedo decir Yahvé, yo como hebreo no puedo decir el nombre de Dios. Pero como en oración me puedo dirigir a él, lo sustituyo por el término Adonai, que significa Señor. Pero también en ciertas circunstancias, no en cualquiera ni en forma coloquial. Es cuando estoy en oración, me puedo dirigir a él, me puedo dirigir a Dios diciéndole Adonai, como mi Señor. ¿Sí? Pero no en cualquier situación. También es sustituido por otra palabra hebrea que significa Hashem, genéricamente el nombre. Lo que les da cierta libertad para nombrar a Dios. Cuando ellos tienen que nombrar a Dios porque no tienen más remedio que nombrarlo, pues le voy a dar gracias a Dios. Entonces, esa es una manera de tener que implicar a Dios en una oración. Pues no, como no pueden decir Yahvé y no pueden decir Adonai, utilizan el verbo, el adjetivo Hashem, que es una manera más coloquial y sí permitida de dirigirse o de mencionar a Dios. ¿Vale? Yahvé no, Adonai en oración, Hashem de forma coloquial. Y ya con eso sí tienen facilidad o pueden comunicarse con Dios de esa manera. La razón de que no sepamos bien cómo se pronuncia este nombre es por la creencia judía de no poder pronunciarlo por medio de que fuera algo blasfemo. ¿Vale? Esto se ha quedado realmente nadie, ningún lingüista sabe cómo se pronuncia Yahvé, o Yahweh, o Yahweh, o Jumeh. Pues nadie sabe, porque desde el principio, cuando empezaron a copiarse el Tanakh o los escritos en los targúmenes, que son los resúmenes en el libro del Antiguo Testamento, cuando empezaron a copiarse los copistas, cuando llegaban el nombre, pues ya sabéis, bueno, esto está chulo de contar, pero es muy entretenido, que ellos tienen un procedimiento cada vez que el nombre de Dios aparece en un escrito, que es para echarse a temblar. Ellos pueden tardar 2 años para escribir un libro. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece el nombre de Yahvé o el nombre de Dios en alguna de sus acepciones, ¿por qué tienen que hacer? Pucha, deja la pluma,
limpia la pluma, tira la tinta, levántate, lávate, cámbiate de ropa, viene otra vez, ahora viene no sé qué, ahora la borra otra vez. Bueno, una serie de parafernalias y, claro, alusiones, limpiarse no sé cuánto, ofrecer, bueno, yo qué sé, una cantidad de cosas que desde el principio han hecho imposible conocer el verdadero sonido de la palabra de Dios. Nadie sabe hoy día cómo se pronuncia esa palabra, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ellos era tan santo, tan sagrado y tan altísimo que ningún hombre tiene la facultad de ni siquiera poder pronunciarlo. Algo que nosotros, pues, no digo que vayamos a repetir, pero, en fin, también hemos perdido un poco de deferencia, ¿no?, con el nombre de Dios. Hicimos Dios para todos y metemos a Dios en todas las conversaciones y ponemos a Dios por testigo de todo y, no sé, a lo mejor un poco de temor, no sé, ¿no? No es que sea de este tipo de sagrado, pero sigue siendo el Dios Altísimo. Nosotros tengamos el nombre de Dios siempre en la boca para cualquier cosa, pues tampoco no parece muy apropiado, exactamente. Lo decimos con mucha rapidez y mucha ligereza y metemos a Dios en todo esto. Vamos a terminar con esta página. Mucha gente pronuncia las 4 letras que hemos visto, tetragramatón, utilizando el término Jehová. Como nosotros conocemos a Dios como ¿qué? Como Jehová. Nosotros tenemos en nuestra Biblia, tenemos Jehová. Pero Jehová no puede ser la pronunciación correcta. No puede ser, porque en la lengua hebrea no existe una letra que funcione como nuestro J. Simplemente por eso. O sea que Jehová no es. Simplemente, bueno, pues ya buscamos otra acepción si queréis. Está bien porque conocemos a Dios como Jehová y ya está, ¿no? Pero que sepamos que Jehová no es el sonido correcto de esa palabra, ¿no? Además, la misma Reina Valera, en sus primeras traducciones, decía, y esto lo aclaraba muy bien, en el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, y esto lo hace muy complicado, el hebreo, las consonantes son, como os digo, YH, VH. Por respeto, dejó de pronunciarse, y como os digo, en su lugar se leía Adonai, que significa el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron E, O y A. Y ahora os digo de qué. Solo como contraseña, cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. Es decir, cuando iba a aparecer el nombre de Dios, le ponían estas 3 vocales como contraseña de que era el nombre de Dios, para poder localizar y diferenciar el nombre de Dios en los escritos. ¿Qué letras son esas? Pues he visto 2, por lo menos en 2 comentarios. ¿Por qué E, O y A? Se me refiero. Es porque en hebreo Adonai realmente es Edonai y son las 3 vocales del nombre de Edonai y la han intercalado en G, O, Va, que son E, O y A. Y han fabricado para diferenciar el nombre de Dios en las escrituras, han fabricado ese nombre que es la mezcla de Adonai, Señor, y el nombre impronunciable. Pero era como una contraseña, ¿vale? Ellos siguen teniendo la obligación de volver a levantarse, aparezca el nombre, no, de cualquiera de las maneras que aparezca, se tiene que levantar a limpiarse, etcétera, etcétera. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales y así resultó la forma latinizada, Jehová, de donde viene el nuestro, lo que entendemos nosotros como Jehová. Pero fonéticamente debemos entender que no es correcto. Fonéticamente no es correcto, ¿vale? Los hebraístas, los estudiantes más dados, más duchos, han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debió haber sido Yahvé. Y al final, la Biblia Católica tenía razón. Es pronunciación más apropiada para el nombre de Dios, para nosotros, nuestra fonética, debería ser Yahvé. Así que terminamos con esto. Recordad que la revelación de Yahvé se produce en este versículo cuando Dios se presenta en la zarza a Moisés y le dice, a ver, ¿que yo quién soy? Pues mira, pues yo soy el que soy. Pues no te puedo decir más nada porque, ¿qué te digo? Porque entonces me defines. Yo soy el que soy, no me puedes definir. Y Yahvé, lo veremos ya a partir del martes que viene, va a hacer de sufijo, como hicimos antes, del mismo modo que el sufijo él. Pero en esta vez ya no es un Dios genérico, como era él. Ahora es el Dios de Israel. Cuando aparece la palabra Yahvé, como por ejemplo Yahvé Elión, Yahvé Olam, va a ser los mismos sufijos
los mismos adjetivos incrementados con la nueva relación que Dios tiene con el hombre, pero en vez del sufijo el va a utilizar la palabra Yahvé. Ahora es Yahvé Sim, Yahvé Shalom, Yahvé Olam, Yahvé Al-Shadi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí. ¿Os quedáis más o menos con algo? Con que quedáis con el 10% es suficiente. ¿Vale? Bueno, pues el martes que viene, si Dios quiere y estáis aquí, pues seguiremos con la siguiente parte.